Por si acaso, este es el programa del 15 de diciembre. Tendremos programa el 22 y también el 29. Ya verán los temas. La próxima semana, seguramente, Lourdes Tibán, una indígena de verdad, sin complejos ni obsesiones. Para cerrar el año, algo esperanzador. Y para comenzar, una sorpresa todavía mayor. Señor ministro, la primera preocupación mía en minería no es la ambiental, es el beneficio para el Estado económico de estos contratos que fueron firmados por el gobierno anterior en su mayoría, de estas concesiones que no han sido revisadas en el caso de los grandes proyectos y que dejan al Ecuador una mínima parte de la enorme riqueza que va a salir de aquí. ¿Tiene sentido seguir con ese modelo de contratos? Nosotros, Carlos, hemos tomado como decisión de gobierno de aplicar una estrategia de explotación sostenible, que significa cuidar fuentes de agua, cuidar la naturaleza y respetar a las comunidades. Esa es la estrategia. Fuentes de agua, naturaleza y las comunidades. Sí, señor. Entonces, pero este país, este gobierno, y yo creo que me permitiría decir hasta como sociedad, necesitamos aplicar explotación sostenible. ¿Qué es lo malo? Que aquí cuando hablamos de minería, no tenemos en el imaginario lo que está pasando en Fruta del Norte, que es explotación responsable, sostenible, cuidando el ambiente, incorporando las comunidades, y asociamos con Río Blanco. Es casi modelo Fruta del Norte. Es un modelo mundial. Es casi modelo. Es un modelo. Y asociamos que minería es Río Blanco, techos negros, tráfico, prostitución. ¿O Fruta del Norte qué era? ¿Perdón? Fruta del Norte que usted mencionó que era ¿qué? Fruta del Norte es el modelo. Es el modelo. ¿Con cuál la asociamos que es la equivocada? La minería ilegal, que yo me pongo, digo, Río Blanco. Entonces, ¿dónde Buenos Aires. Eso. Buenos Aires. ¿Qué pasa cuando hacemos un reportaje? La gente asocia lo que pasa en Buenos Aires. ¿Qué es lo que no debe ser? Y aquí, lamentablemente, hay una estrategia, hay una mano negra de desplazar o, de alguna manera, satanizar la minería responsable, como es el caso de Fruta del Norte, y posicionar lo que pasa en Buenos Aires. ¿No sabe lo que hay? Una autoridad de control y de regulación. Así es. Arcom, que no tiene capacidad ni infraestructura para el trabajo que será delegado. Eso hay. Siempre se necesita más. ¿Y por qué no se ha crecido al mismo nivel la vigilancia y la fiscalización que la producción? Estamos trabajando de manera conjunta, pero usted viera, Carlos, lo que sucedió hace 3 semanas. Yo estaba por asumir el cargo y lo que pasó un fin de semana en Buenos Aires. Un operativo casi terrorista para, de nuevo... En Buenos Aires, querían volver a la zona. Volver a la zona. Y ¿en Imbabura? Metieron retroexcavadoras, hicieron zanjas para que no pase la policía, metieron bala en la población. Increíble. Sí, eso está pasando. Y tuvimos que hacer un operativo con policías tremendo para desplazar. La segunda parte, la ambiental, que es en mi caso mi segunda preocupación. Así es. De la mayoría de la población es la primera, yo lo reconozco. El problema es que hay una serie de leguleyadas en el manejo de estos proyectos. Ustedes, por ejemplo, han justificado que no se afecta a fuentes de aguas por la cota, ¿ya? Porque están en un nivel más bajo que la fuente de agua y por lo tanto no puede fluir o filtrarse hacia la fuente de agua contaminación. ¿Esa es la única variable que va a evaluar? Carlos, todo proyecto minero requiere de un estudio de impacto ambiental y afectación de fuentes hídricas. Que pagan las propias empresas. Eso es, bueno. Y que contratan las propias empresas, señor ministro. No. Por Dios. El estudio de impacto ambiental, sí, claro, lo hace el Ministerio de Ambiente, ¿sí? Y la Secretaría del Agua controla la afectación o no de las fuentes hídricas. Y esto es un tema casi matemático. En ese caso, sin capacidad casi de cumplir su labor. Ahora, tenemos también auditorías ambientales, o sea, los mecanismos los tenemos. ¿Qué ejecuta quiénes? Ejecutan los organismos públicos o supervisan los organismos públicos. ¿Por qué no incorpora esas auditorías ambientales a las ONGs? Aunque sea como observadores. Estamos haciéndolo, Carlos. ¿Con quiénes? El pacto que firmamos ayer para abrir toda la explotación. ¿Con quiénes? De recursos, lo estamos haciendo. Nombres, acuérdese de una.
Auditoría Ambiental, Ambienza se llama, por ejemplo, una de las ¿Es una empresa o es una ONG o es un grupo de activistas? No es activistas, son ONG especializadas. Para esto tenemos apoyo de organismos internacionales como el Banco Mundial para poner en marcha eso. Pero el tema de fondo no es, el tema de fondo es de comprensión de la coexistencia. Muchas veces la ciudadanía asume que lo ilegal, por ejemplo, muchas de las cosas que está pasando en Ponce Enríquez o lo que pasa en Buenos Aires, es minería ilegal. Sí, pero el tema de fondo es otro. Es que la historia nos ha enseñado, en el caso del petróleo, que nos dijeron lo mismo desde el 70. Y fíjense cómo hemos terminado. Entonces la gente dice, yo no creo otra vez el mismo cuento. ¿Cómo pueden ustedes, cómo van ustedes a probar que esto es distinto esta vez? ¿Por qué no nos...? A ver, le pongo el ejemplo, vuelvo a Fruta del Norte. Usted pregunte a la presidenta de la Junta Parroquial de Los Encuentros. Los Encuentros es la Junta Parroquial, la parroquia donde está sentada el proyecto Fruta del Norte. Pregunte cómo ha cambiado la vida de ellos respecto a antes que... ¿Cuántos son los ingresos o las compras locales? 180 millones de dólares en el año. Solo por aplicar un proyecto sostenible que está dándole trabajo a la gente. Digo que están preocupados de fuentes de agua, naturaleza y comunidad. Acaba de mencionar la comunidad. Sí. ¿Naturaleza? ¿Cómo están preocupados? La naturaleza, planes de mitigación, de remediación ambiental en los casos que si de algún caso... Usted parece, a mí me gustaría llevar al periodismo. Hay sectores que parecen un quirófano. Sí, así de limpia la operación y así de tecnificada. Así debe de ser. Porque esto que está funcionando no lo aplicamos en el resto y corregir lo que debamos de corregir. Ahora, ok, vuelvo a mi pregunta inicial. Si hay proyectos así de modelo, como Fruta del Norte se llama que me suena. Fruta del Norte, que está en Zamora. Sí. Como ese. Lundin Gold. ¿Por qué? Que es una empresa canadiense. Sí, es una empresa. De las más grandes del mundo. Una de las más grandes del mundo. ¿Por qué no tiene una mayor participación en regalías, impuestos, utilidades, una cantidad de márgenes del Estado? Que queda casi en la quinta parte de lo que ellos logran sacar. Siempre la participación, esto es un tema legal, conceptual y de práctica. Siempre la mayor utilidad es del Estado Nacional. Por último, en todos los contratos existe una cláusula de soberanía que si hubiera alguna en la liquidación, siempre el reparto va a ser mayor para el gobierno nacional. ¿Sí? Si es que se detecta que... suponiendo que en la operación no se cumple, estoy hablando hipotéticamente. ¿El reparto de qué va a ser de mayor? La utilidad. ¿Sí? ¿Que no es lo mismo que las regalías? Es la utilidad de la regalía. Ya. ¿Qué pasa si en la liquidación, estoy hablando hipotéticamente, Carlos, porque en lo que hemos aplicado hasta aquí, en todos los ejercicios, el gobierno es el que ha tenido la mayor participación porque ese es el modelo que se está aplicando. ¿Sí? Por lo tanto, aquí no hay pérdida. ¿Sí? ¿Sabe cuánto generó, según el SRI, la actividad de minería en el 2019? 41 millones de dólares por concepto de ingresos de obligaciones fiscales laborales entre enero y abril de 2019. Por eso. Durante el 2018, por esos dos rubros, 53.6 millones de dólares. Este valor corresponde específicamente a, aquí le detallo, patentes de conservación, utilidades y regalías mineras. Cierto que en estos 2 años no había despegado la actividad como ha empezado en los últimos 2 meses. Así es. ¿Nada más eso? Bueno, lo que pasa es que depende de la fase en la que estamos. Por ejemplo, el primer embarque que se dio de concentrado la semana pasada, concretamente el 14, que se envió hacia Europa, solo ese embarque significó aproximadamente 2 millones de dólares, de los 11 previstos. Para el 2021 ustedes manejan cifras que me parecen optimistas. Por ejemplo, prevén inversiones de 3.800 millones, estiman ingresos por ventas al exterior de 3.660 millones, el sector minero crecería 1.6% el PIB, al 4% el PIB, se considera un país minero aquel en donde el aporte de la minería pasa el 10% del PIB, pero el Estado ecuatoriano podría recibir hasta el 2021 solamente más de 800 millones de dólares por impuestos y ha prometido invertir esos recursos en el fortalecimiento de inversión social. ¿Nada más de eso? Habría que ver el modelo económico, Carlos. Yo creo que hay algunas imprecisiones, porque aquí los ciclos mineros, desde la parte de explotación, la conversión ya cuando es una mina y todas sus fases de ejecución son periodos largos. Yo les digo una cifra. Por ejemplo,
En el caso de Yurimagua, que es una operación que tenemos prevista hacer con Codelco, el potencial... Empresa chilena. Empresa chilena Yurimagua, ¿doble L o Y? con doble L. Eso es en Imbabura. Eso es en Imbabura. Yurimagua. Sí. Cobre. Cobre. Con la empresa más grande del mundo en temas cupríferos, que es Codelco. Y es estatal, ¿verdad? Es estatal. Ok, ¿qué pasa ahí? Entonces, tenemos un convenio de Codelco con Enami. Estamos ya definiendo el instrumento de derecho contractual. Ellos ya han invertido en las perforaciones. Se ha encontrado un yacimiento importantísimo. El potencial, que eso quería, potencial de 5.200 millones de dólares, solo ahí. Solo en Yurimagua. Solo en Yurimagua. ¿En qué periodo? En el periodo aproximadamente de 12 años. Ellos piensan sacar en 12 años 5.200 millones de dólares en Que cobre. eso es lo que le da vuelta a la economía. De lo cual nos queda ¿cuánto? Es que eso es lo que hay que ver, pero son dos ¿Cuánto cree elementos. usted que nos debería quedar? Bueno, de lo que quede, siempre nosotros vamos a tener constitutivamente el 51% y ellos el 49%. De la utilidad. Siempre va a ser eso. ¿Sí? 51-49. O sea, si el proyecto tiene una rentabilidad de 1.500 millones de dólares, nosotros nos tendríamos... queda 700, 800. Así es. Y nosotros tenemos 11 proyectos de esa naturaleza. Pero vuelvo al tema inicial. No nos ponemos de acuerdo. ¿Qué está pasando, por ejemplo, en Río Blanco? Con eso lo vemos enseguida. Listo. Todo este potencial es posible si nos pusiéramos de acuerdo. ¿Por qué no nos ponemos de acuerdo? Tema final para concluir con el ministro José Augusto Briones, que maneja energía y por lo tanto petróleo, minería y electricidad.